Listo. Bien, estábamos hablando de lo que eran la enfermedad holandesa. Para entender el fenómeno de la enfermedad holandesa, que no es otra cosa que la paulatina, o a veces no tan paulatina, cambio de la estructura productiva de un país. Cambio en la estructura productiva de un país generado generalmente por un fenómeno externo, por la existencia de un bien que es transable, pero que en algún momento puede tener un auge inusitado que hace que las exportaciones crezcan de manera súbita, importante. Decíamos que para poder entender este fenómeno, teníamos que dividir a la economía en tres sectores. Estos tres sectores los vamos a identificar por el tipo de producto que genera. Vamos por el primer sector, que no te lo dije hace un momentito, lo estaba dejando para el último, pero vamos a ponerlo primero. Lo constituye un solo bien, ¿ok? O lo constituye un bien en torno al cual se genera un fenómeno muy particular, que es un crecimiento inusitado del flujo de divisas desde el exterior hacia el país. En el caso del Ecuador, es el petróleo. En el caso de Holanda, este fenómeno que se produce en Holanda y es estudiado y por eso se llama la enfermedad holandesa, fue el gas natural, que Holanda empezó a exportar a toda Europa. ¿Ya? En el caso del Ecuador, el petróleo es un bien que de pronto empieza a generar divisas para el país y esas divisas empiezan a ser distribuidas afectando la distribución del ingreso interno, pero de una manera, si se quiere, que va afectando la estructura productiva y va afectando la propia competitividad del país en el exterior. Entonces, el primer sector, en el caso de la economía ecuatoriana, hablemos del petróleo. A partir de 1972 empieza a subir el precio del petróleo, la economía empieza a crecer, empieza a inflarse, forma esa burbuja de bienestar que explota en 1982. Y es exactamente el mismo fenómeno como podríamos explicar lo que viene pasando desde el año 2007, digamos desde el 2006 en adelante, donde los precios del petróleo que se habían colocado por debajo de $10 en 1998, empiezan primero a subir de manera muy moderada hasta el 2006 y de 2006 se disparan al 2008 colocándose por arriba de los $100, 130 y pico de dólares el barril de petróleo. Ahí viene la crisis en los Estados Unidos y en el mundo desarrollado, la subprime, que afecta la demanda interna y hace que el precio del petróleo caiga. El 2009 para nuevamente el 2010 recuperarse y alcanzar los topes máximos en 2012, donde se sostuvo en torno a los $100 el barril hasta 2014. La enfermedad holandesa nos describe precisamente esos cambios estructurales que se producen en el caso del Ecuador entre 1972 y el año 82, 10 años, o que se producen en el Ecuador desde 2007 hasta 2014, cuando los precios del petróleo, con la excepción del año 2009, estuvieron prácticamente por arriba de los $100. ¿Ya? Entonces, el primer sector, en el caso del Ecuador, es el sector petrolero. En el caso teórico general, es un sector que por alguna razón empieza a generar un flujo muy fuerte de divisas que está desconectado del resto del sector transable. ¿Qué cosa es el resto del sector transable? En el caso del Ecuador, el sector bananero, el sector cacaotero, el sector camaronero,
el sector industrial que exporta, ¿no es cierto? Todo este flujo no es producido por esas exportaciones del sector transable que el país tiene, pero sí se va a ver afectado por eso. Vamos a ver cómo. Entonces, el sector transable tiene dos patitas. Un sector transable que empieza a explosionar, empieza a explotar, erupciona como volcán, generando divisas por montón. Un sector transable que no está dentro del boom y que es el que generalmente generaba las divisas para el país. Y dejamos en tercer lugar lo que es el sector no transable. ¿Qué cosa es el sector no transable? Pues aquel que produce bienes y produce servicios que no se transan con el exterior, ni se pueden transar con el exterior. Yo te ponía en el caso de los bienes agrícolas, por ejemplo, el tomate, la cebolla, el pepino, la yuca, el plátano, la papa. No las transamos con el exterior, las producimos en el país y las consumimos en el país. Pero podríamos importarlas de Perú, podríamos importarlas de Colombia o podríamos importarlo de cualquier otro país. También podríamos exportarlas si fuéramos competitivos en sus precios. ¿Ya? Entonces, ese es el sector transable. El sector no transable es aquel que produce bienes que no podemos transar con el exterior. El ejemplo que siempre se pone es el sector de la construcción. Uno no puede construir un edificio para exportar el edificio. Ni puede uno ir a Estados Unidos o a Europa a importarse un edificio y traerlo al país y sembrarlo. No. La construcción no es sujeto de movimiento del bien hacia el exterior o sustituirlo con un bien que estamos trayendo del exterior. Y dentro de esto, pues, incluimos carreteras, obras de infraestructura y todo lo demás. No transables. Pero también hay servicios que muchas veces no hablamos de ellos, pero que son no transables y que constituyen una buena parte del destino de las divisas y el destino de las inversiones de aquellos recursos que se empiezan a generar en momentos de auge. Aquí tendríamos que hablar, por ejemplo, de servicios públicos. Algunos que tienen demanda y tienen valor agregado, salud, educación. Hay otros que no tienen valor agregado ninguno, pero como el dinero sobra, pues se los ofrece, ¿no? Entonces ahí tienes un ministerio del buen vivir y tienes un ministerio del buen no sé qué y un ministerio o una secretaría de asuntos espaciales que construye un satélite para colocarlo en órbita y una expansión tremendamente grande de la oferta de productos o de servicios que no se pueden exportar, que no se pueden importar y que en muchos casos ni siquiera la demanda existe una demanda porque se los ofrece gratuitamente. Es decir, no hay un precio para ese tipo de bien. Hay un costo, pero no hay un precio. ¿Con qué se alimenta ese sector no transable? Aquí tenemos que hablar entonces del mercado laboral y de las inversiones. ¿Hacia dónde fluyen los recursos de las inversiones cuando va hacia el sector no transable? Generalmente el sector privado fluye hacia la construcción, que es lo que nos ha pasado a nosotros en los últimos 10 años. El 80% de la inversión fue dirigida hacia la construcción, que es no transable. ¿Hacia dónde se dirigen los servicios públicos? Pues a una serie de servicios, algunos muy buenos, otros sin significación de mercado alguno, pero que van absorbiendo
Talento humano. ¿De dónde sacan el talento humano? Del sector transable. Entonces aquí tenemos un primer efecto del mal holandés sobre el mercado laboral. Tenemos un sector no transable que empieza a crecer, que empieza a demandar mano de obra y que empieza a ofrecer salarios más altos de los que puede pagar el sector transable. Es decir, el sector exportador. ¿Aquí qué ocurre? Pues resulta que como los salarios en el sector no transable comienzan a subir, para que el sector transable pueda operar, tiene que comenzar también a subir los salarios. ¿Hasta dónde suben los salarios? Hasta que pierde competitividad. Conforme sube salarios, va perdiendo competitividad. ¿Qué pasa cuando ya no puede pagar salarios? Pues simplemente cierra, porque no es competitivo. Mientras eso ocurre, todo el mercado laboral, toda la oferta de trabajo se va concentrando cada vez más en el sector no transable. Es decir, es un sector que no genera divisas. Un sector que no produce bienes que sean transables con el exterior. Y todo eso ocurre y no pasa nada malo, mientras los precios de ese bien que ha generado la inyección de divisas se mantienen altos. ¿Qué pasa cuando ese precio cae? ¿Qué pasa cuando ese bien transable que fue el que generó el fenómeno, en el caso del Ecuador, el petróleo, qué pasa cuando el precio se viene abajo, como nos ocurrió el año 2014? Pues tenemos un sector transable debilitado, no competitivo, que no puede competir porque sus costos son muy altos, y tenemos un sector no transable que se alimentaba de un flujo de recursos que eran producidos desde el exterior, pero que en un determinado momento se corta. Y nos encontramos con el problema social de un mercado de trabajo polarizado, donde los trabajadores que pueden producir bienes para exportar son muy caros, y las empresas que pueden exportar han perdido competitividad, han perdido capacidad para transar con el exterior, y tenemos una gran masa de gente metida en un sector no transable que comienza a tener problemas de financiamiento. ¿Te parece conocida la película? Es más o menos el retrato del año 2014 en adelante. Tenemos un gobierno que ya no tiene los ingresos petroleros, que los ingresos petroleros los va reemplazando por créditos del exterior que finalmente se van a volver un boomerang, y mientras más se endeude va a ser peor al futuro, porque va aumentando los costos financieros de la deuda, ¿ya? Y se va manteniendo ¿hasta cuándo? Hasta que puedan endeudarse. ¿Qué va a pasar el día que no puedan endeudarse? Pues colapsa. Y entonces viene la gran crisis de empleo. ¿Te parece conocido? ¿Por qué hay despidos en el sector público? Porque el sector público no produce nada. Y si no produce ingresos reales, no puede pagar salarios. ¿Quiénes pueden producir ingresos reales? El sector transable, pero el sector transable fue debilitado. Y se lo debilita más porque el sector no transable, especialmente en manos del Estado, para tratar de sobrevivir, sube los impuestos como mecanismo de financiamiento interno. Y esa subida de impuestos resta todavía más competitividad al sector transable. ¿Por qué se llama mal holandés? Porque ese fenómeno es observado y estudiado por un economista de origen australiano en los años 80, que observó ese fenómeno precisamente en Holanda. Holanda empezó a exportar gas natural
y empezó a encontrar yacimientos de petróleo y de gas natural precisamente a finales de los años 70, cuando los precios del petróleo estaban altísimos. Y Holanda entonces empezó a tener ingresos igual que el Ecuador en los años 70, producidos por el petróleo. Pero los efectos de esos ingresos se reflejaron en el crecimiento del sector no transable de Holanda y en el debilitamiento del sector transable. ¿Por qué? Por la misma razón que nos ocurrió a nosotros. Un alza en los costos internos de producción que, si bien eran sostenibles en el sector no transable porque los recursos entraban por la ventana a borbotones, en el sector transable no eran sostenibles y por lo tanto el sector transable empezó a reducirse porque empezó a perder competitividad. ¿En qué momento colapsa la economía? Cuando los precios del petróleo caen. Entonces el sector no transable se encuentra con su realidad. No vivía de la productividad del mismo, vivía esencialmente de un flujo de divisas para el que no contribuía absolutamente en nada a producirlas. En otras palabras, no dependía de su productividad, sino de la excesiva productividad de un bien por razones de mercado internacional. En el caso nuestro, la excesiva productividad del petróleo no estaba en la producción de petróleo, ni que fuéramos eficientes, ni en el costo de producción del petróleo. Estaba en un precio del que nosotros no influíamos absolutamente en nada. Cuando ese precio cae, entonces se descubre toda esta trama, todo este fenómeno de orden estructural, todo este cambio estructural, donde el sector que antes producía divisas está debilitado, está reducido, está golpeado, ha perdido competitividad, mientras que el sector no transable, que era el que hacía que la economía se inflara y mostraba una economía cada vez más grande, más fuerte, de pronto ese sector no transable pierde su fuente principal de financiamiento y entra en crisis. Por eso yo te había dicho que pusiéramos el mal holandés dentro del marco teórico, porque el mal holandés de alguna manera nos permite explicar el fenómeno, la burbuja que se crea a partir de 2007, pero más que a partir de 2007, a partir de 2010. Esa burbuja que alcanza su máximo el 2012, que se comienza a desinflar después del 2012, que es cuando el Ecuador comienza a requerir financiamiento externo, porque ya la plata del petróleo no alcanzaba para todos los gastos que había. Entonces empezamos a endeudarnos a partir del año 2012 y el año 2014 nos coge con precios de petróleo en el suelo, endeudados y sin posibilidad de reacción. ¿Cuál fue la reacción? Empecemos a subir impuestos. Aunque los impuestos ya han empezado a subir desde antes. Es decir, reemplacemos los ingresos petroleros que nos faltan, reemplacémoslo por ingresos tributarios. ¿Pero eso qué significa? Eso significa castigar más al sector transable, restarle competitividad. Y no solamente competitividad para exportar, sino competitividad frente a bienes de origen importado. ¿Ok? Entonces, ese era esencialmente lo que te estoy diciendo y la grabación la voy a subir ahora mismo para que la tengas disponible. Esa es la razón por la cual te decía que analizáramos el tema y usáramos como herramienta de análisis la enfermedad holandesa. Busca en el Google otros
videos que hay sobre el mal holandés. Hay algunos que los tengo graficados, inclusive la explicación la hice con grafiquitas y con PowerPoint y toda la cosa, ¿ok? Y entenderás por qué te pedí que lo pusieras en el marco teórico. Porque no nos va a servir para proyectar a futuro, sí para medir lo importante que significa el sector transable, el fortalecimiento del sector transable a futuro. Porque de la estabilidad del sector transable, de la competitividad del sector transable, que asumimos en el caso, por ejemplo, que estábamos viendo de Singapur, es un sector netamente exportador. Ya, de su competitividad depende de sus bajos costos. Y de ahí entonces viene el problema del sector público, del tamaño del sector público, del destino que se le da a los fondos del sector público. Tenemos que tomar dineros del sector productivo y destinarlos al desarrollo, pero ¿qué prioridades vamos a dar? Necesitamos fortalecer, ayer lo estuvimos hablando, por ejemplo, el problema de la nutrición de los niños y de las madres. Eso es fundamental. Y eso hay que pagarlo. Y ese dinero tiene que salir del sector productivo. ¿Ok? La educación es fundamental. Y ese dinero también tiene que salir de ahí mismo. La pregunta es qué productividad le vamos a dar a la educación y qué productividad le vamos a dar a ese gasto. Es decir, ¿vamos a gastar simplemente por gastar? ¿O vamos a gastar con un objetivo para el año 2040? Que en tu caso apunta al año 2040. ¿Estamos? Es decir, ¿cuál va a ser el efecto real de ese gasto? El efecto real tienes que medirlo en una nueva generación de personas que no van a estar pensando en emigrar, porque no van a necesitar emigrar. De una nueva generación de gente donde, bueno, si alguien no quiere estudiar es porque no le dio la gana estudiar, porque su cerebro se ha desarrollado adecuadamente, por lo menos las personas que no nacen con un problema congénito que evita que eso ocurra. ¿Ok? Digamos que las personas que son normales van a tener su capacidad cerebral desarrollada porque fueron bien alimentados en el momento en que requirieron ser alimentados. ¿Ok? Pero hablar de agencia espacial y hablar de el ministerio del no sé qué y el ministerio del no sé cuánto, no, 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 no. ¿Cuáles son? Los recursos son limitados y tienen que gastarse con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Tener mejores generaciones productivas que hagan productivo al país, que venzan la pobreza a través de la productividad, o necesitamos es un país lleno de pordioseros, donde nos olvidamos de los niños y ellos tendrán derecho cuando ya no tengan desarrollo, cuando ya no tengan futuro, entonces tendrán el derecho a recibir un bono del Estado. ¿Ok? Aquí hay un trade-off, aquí hay un costo de oportunidad. Todo lo que yo gaste por fuera de las necesidades reales que tiene el desarrollo del país, es un dinero que no voy a gastar en las necesidades reales del país. Y hay otro costo de oportunidad. Todo aquel dinero que yo saque vía impuesto a las familias va a ser pagado por inversiones productivas que no se van a hacer. Entonces, en economía todo es un costo de oportunidad.
lamentablemente no nos enseñan a eso, nos enseñan en que aquí hay unas necesidades que hay que cubrir y de aquí hay que sacar la plata. Pero cuando pensamos en términos dinámicos, que esos pobres que están hoy, parte de la pobreza se debe precisamente a falta de su propio desarrollo, cuando debieron ser ayudados. Nos ayuda a enfocarnos un poco mejor. Cuando estos niños que están naciendo hoy, si son bien alimentados, si son bien educados, cuando tengan 20 años y estén trabajando, se pueden hacer cargo de sus padres. ¿Me explico? Pero si los recursos nos olvidamos de esto y lo metemos en lo otro, o si nos olvidamos de que los recursos tienen un límite y tratamos de llenar todas las necesidades, que es lo que hacen, que es lo que muy bien intencionadamente les pasa a muchas personas de buen corazón, a mí me hubiera pasado también lo mismo, es un poquitito como meterle agua al bote y hacer que el bote se hunda, ¿ya? Por eso es tan importante esa visión de largo plazo. Por eso es que es tan importante esa visión que ya tú tienes de movimiento demográfico. Los pobres viejos de hoy nacieron pobres y se van a morir pobres. Los niños pobres que están naciendo hoy están condenados a la pobreza. No si se hace lo adecuado con ellos. Todos morimos, todos somos transitorios. Los pobres de 1950 ya están muertos la mayoría. Los pobres que tenemos hoy no son de 1950, nacieron en el año 70, nacieron en el año 80, nacieron en el año 90. Y se van a morir. Y están naciendo nuevos pobres. ¿Por dónde vamos a atacar? ¿Por dónde vamos a atacar al ciclo de la pobreza? ¿Al final o al principio? Y para ello es indispensable generar oportunidades de empleo. Entonces hay dos patitas que tenemos que coger con mucho cuidado. La una es el gasto social. ¿En dónde voy a invertir el gasto social? Si te das cuenta, este loco profesor tuyo, con todo lo liberal que es, tiene conciencia social. La conciencia social es importantísima. Un economista que no tenga conciencia social no es un economista, es un idiota. Porque ni siquiera piensa en el país donde vive. Pero a la conciencia social le tienes que agregar racionalidad económica. Los recursos son escasos. Y la pobreza, como la riqueza, son dinámicas. Entonces, entendiendo ese dinamismo de la población, es que podemos entender el dinamismo de un gasto social que no es ad infinitum, no es que toda la vida vamos a estar gastando en eso. ¿Cuántos años yo tengo que apoyar la alimentación de los niños, por ejemplo? De pronto no van a ser 20 años, de pronto van a ser solo 10. Porque dado el arranque, los niveles de ingreso en los grupos más bajos va a ser suficiente, la conciencia de las personas va a ser suficiente, hasta donde la educación es la que impide que los niños se desarrollen. La educación de los padres. ¿Qué le das de comer a tu hijo? ¿Cómo alimentas a tu hijo? ¿Le das proteína a tu hijo? A veces el problema no es falta de recursos, sino ignorancia.
¿En qué momento empezaste a alcoholizar a tu hijo? El niño todavía no llega a los 10 años y ya tú lo ves tomando. Si es que no lo ves drogado. Entonces, si acaso la desnutrición no le mató el cerebro, se lo va a matar la droga. ¿Me explico? Si te das cuenta, el problema es complejo, pero hay que agarrarlo por los cuernos. No se trata simplemente de decir hágase y se hizo, o denle, o como decía Chávez, exprópiese, exprópiese. Tú estás en la cabina del avión y tienes que ir piloteando el avión. Atrás puedes decir lo que sea. Pero tú tienes una meta que es el aeropuerto al que tienes que llegar. Si te pones a dar muchas vueltas, la gasolina se te acaba y no llegas. Y si no llegas al aeropuerto, te estrellas. Entonces la gasolina tienes que saber administrarla. De pronto no tengas gasolina suficiente para darle gusto a todos los que van atrás, que no, yo quiero ver tal cosa y yo quiero ver tal otra cosa. No. La gasolina te alcanza para llegar al aeropuerto. Aunque tú misma no vivas la llegada al aeropuerto, ¿qué sí lo vas a hacer? Tendrás, en el 2040, tendrás 42 años, serás todavía una bebé. ¿Ok? Pero no serás tú la que esté en la cabina del avión, o de pronto sí. Si eso ocurre, acuérdate de mí, yo ya estaré muerto. ¿Ok? El economista tiene que tener conciencia social, pero también tiene que tener conciencia de algo que se les enseña desde el preuniversitario. Costo de oportunidad. Porque los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Entonces las necesidades hay que priorizarlas. No se puede resolver todo. Te pones a resolverlo todo, no llegas a nada. Tienes que priorizar. Y como ya viste, las necesidades son cambiantes. Las necesidades de hoy no van a ser las necesidades del 2040. En el 2040 vas a tener un poco viejitos. Vas a tener a tu mami ya viejita, ¿ya? Y vas a tener una serie de amigas que son mayores que tú, que ya estarán en la tercera edad. Tú todavía no, estarás recién con 42 años, todavía estarás jovencitas, pero vas a darte cuenta que los viejitos van a ser más que los niños. Y entonces ahí vas a tener que destinar gasolina para los viejos. Pero para hacer eso tienes que tener una niñez ya sólidamente formada. Padres responsables de sus hijos. ¿Te acuerdas lo que decía la Constitución que tú estuviste leyendo? Padres responsables de sus hijos. Es decir, vas quitando una prioridad y no es que te quedaste sin prioridades porque ya el problema está resuelto, no, vas a tener un nuevo problema. Pero necesitas liberar recursos para poder enfrentarlo. La economía es dinámica, empezando por sus problemas.